Hola jóvenes, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda clase del semestre, muchas Perfecto. gracias. Comenzamos con nuestro material, ¿no? A ver, nosotros la semana pasada, ¿verdad? En lo que avanzamos, muchachos, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Transformada Z de funciones elementales, vimos, me parece que hasta el escalón unitario. Sin embargo, en su control de lectura que hicieron el día martes, vieron algunas otras transformadas, ¿verdad? Y vimos la transformada z de una función rampa unitaria con un pequeño truco de cómo obtenerla, función exponencial. Y básicamente, inclusive se les mostró algo de las sinusoidales y básicamente el tema allí es que se hace una presentación ya de la famosa tabla, ¿verdad? De transformadas. ¿Qué es esto de la tabla de transformadas? Pues básicamente tener de un lado el valor en el tiempo, ¿verdad? También como referencia el valor de la transformada de Laplace de esa función y también de la transformada z. Esto puede inducirnos a un pequeño error de concepto, ¿verdad? Que lo vamos a ir puliendo en un ratito más. Que, por ejemplo, pudiese pensarse que una función, porque yo veo esta tabla y veo como columnas a x de s y a x de z, y alguien podría pensar que una función puede transformarse directamente de Laplace a z, lo cual normalmente se cataloga como un pequeño error, ¿verdad? De conceptualización de la transformada z. De hecho, hoy tenemos que hacer un énfasis en eso, porque en realidad no es así. Recuerden, muchachos, del detallito que vimos la clase pasada. Para poder sacar una transformada z, ¿cuál es el prerequisito de la señal? El prerequisito de la señal es que la señal sea de tiempo discreto, es decir, que la señal haya sido, ¿qué? Muestreada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, muchachos. Una señal x de s se supone que viene de una señal continua cualquiera, ¿verdad? No existe una transformada z de una señal continua cualquiera. Esa señal continua tiene que previamente haber sido muestreada, ¿no? Entonces, la tabla podría darnos esa idea media loquita que si uno la ve así fríamente la tabla, no, pues usted va a decir, mire, aquí está x de s. Por favor, si están viendo, ¿no? Ups, bueno. Aquí está x de s, Pero, profesor, Laplace. disculpe, estaba intentando compartir la pantalla, qué casualidad. Yo no la veo. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve la pantalla. Sí, parece Ya que veo cómo la arreglo, profe. algún problemita, algún ajuste, Anthony, o la persona que estaba con el problemita, ¿no? O si no entra y sale, y ahí seguramente podrás. Entonces, lo que les quería decir es que la transformada de Laplace no salta directo a la transformada z. Primero la señal tiene que pasar de tiempo a través de un muestreo a ser discreta, lo que vimos la semana pasada. Y ahí sí puedo pasar yo de tiempo continuo a tiempo discreto. Tranquilos que de eso se trata la clase de hoy, ¿no? Lo vamos a seguir viendo, pero sí quería hacerles esa énfasis, ¿sí, muchachos? De hecho, hace un ratito que hablamos de la matemática, algunos profesores de matemáticas son bien quisquillosos en esta parte, ¿no? De que no se pase directo de Laplace a Z. Está bien, Laplace, pero pasando por un muestreo. Aquí en esta tabla completa, muchachos, que ustedes ven en la pantallita, podemos ver algunas transformadas de Laplace y algunas transformadas Z. De manera general, muchachos, en ese versus que yo les planteaba la semana pasada, noten por favor que siempre la transformada Z es un poquito más compleja, o sea, la expresión es más elaborada comparada con la transformada de Laplace, ¿no? ¿Por qué? Porque la transformada Z, al estar desmuestreada, ¿verdad? Depende del tiempo de muestreo. ¿Se acuerdan que esa fue una de las preguntas del Kahoot? Depende de T, que es el periodo de muestreo o tiempo de muestreo. Por lo tanto, su representación es distinta, ¿no? Sí, sí me escuchan, muchachos, ¿no? Uy, perdón un ratito. Sí se puede. Sí, ya. Entonces, avanzando en ese sentido, ¿verdad? También en la clase pasada tuvimos, o en la virtual, ¿verdad? Se presentaron algunas propiedades y teoremas de la transformada Z. Ustedes recordarán, de hecho, ahí se hicieron algunos ejercicios como este que está aquí. Todo esto formó parte de la clase virtual
de la semana pasada, ¿no? Inclusive este ejercicio y este ejemplo. Me dan un segundito, muchachos, que tengo una llamada que tengo que responder, ¿sí? Un segundito, no me cierren, por favor. Hola.
Perdón, mil disculpas, jóvenes. Una llamada de esas importantes. Mil disculpas. A ver, continuamos. Entonces, eh, habíamos visto estas propiedades. Propiedades y teoremas de la transformada, y hay una tablita, ¿verdad? Se le hizo, me parece, mucho énfasis en el teorema del valor inicial y más que nada en el teorema del valor final, porque ustedes recordarán, muchachos, cuando se estudió este tema del error en estado estacionario, ese concepto para nosotros era súper importante a la hora de determinar cuánto es el error en estado estacionario de los sistemas, algo súper fundamental en el control porque al final me mide la eficiencia del control como tal, ¿no? Eh, entonces, esto nos lleva al punto con el que vamos a iniciar la parte de hoy, que viene a ser la transformada Z inversa. ¿Qué es esto de la transformada Z inversa? La transformada Z inversa tiene que ver con el proceso contrario, ¿verdad? Que es el proceso de trabajar a la inversa, es decir, si yo tengo la transformada Z, ¿verdad? ¿Cómo regresar a la función original? Y de allí viene pues, si se quiere, ¿cómo le llamaríamos? Nuestra conclusión más importante en ese sentido. Entonces, vamos a tratar de hilvanar cuál es la problemática que hay aquí, ¿no? La problemática que yo tengo aquí es que si yo voy a ver transformada Z inversa, es que la transformada Z siempre se aplica sobre una función discreta, ¿verdad, muchachos? Es decir, si yo tengo una transformada x de z, una función transformada x de z, y quiero sacar la transformada z inversa, tengan claro que lo que voy a obtener es una x minúscula de k, ¿sí? Esto es lo que voy a obtener. Mucho cuidado, que lo que yo les advertí hace un ratito. Nunca voy a obtener una x de t, porque esa x de t no será única. No será única, ¿sí? Entonces, para que nos entendamos, supongamos que yo tengo una función continua úpale, que la voy a llamar x1 de t, ¿sí? Y yo la muestreo, voy a muestrearla, muchachos. ¿Se acuerdan? Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Muestrear. Esto es muestrear, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay entre muestra y muestra? Le llamamos ¿cómo? T mayúscula, ¿no? Este es nuestro tiempo de muestreo. ¿Sí, muchachos? Perfecto. Esto nos da una x de k, ¿cierto? Y esa x de k nos lleva a una x de z. Pero ahora yo quisiera que ustedes vean esta otra función que les voy a proponer. Miren esta otra función que les estoy proponiendo. A esta función que les estoy proponiendo es x2 de t. ¿Cuál es el problema de la gráfica que ustedes están viendo aquí? Primero, x1 de t es igual a x2 de t. Muchachos, ¿sí o no? ¿X1 es igual a x2? No, ¿verdad? No. Pero en cambio, ¿qué tienen en común x1 y x2? Los mismos muestreos, o sea, como que intersecan. Exacto, o sea, tienen los mismos tiempos de muestreo. Tienen los mismos exactos tiempos de muestreo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Eso significa que la transformada z, vamos a ponerlo, la transformada z
de x de k, eso será igual a la x de z, ¿verdad? Sin embargo, si yo tengo esta transformada z y saco la transformada z inversa, sí obtengo un único x de k, ¿verdad? Pero en cambio voy a obtener, en este ejemplo puntual, dos señales x1 de t y x2 de t que no son idénticas, ¿verdad, muchachos? Entonces, a eso es lo que yo voy. Una señal x de t, dos cositas, ¿verdad? Primero tiene que muestrarse para convertirse en x de k y ahí, a través de la transformada z, se puede convertir en x de z. Cuando a ustedes le pidan una transformada z inversa, jamás pueden dar como respuesta una x de t porque no es única. Lo que pueden dar es una x de k única siempre. ¿Me explico, muchachos? Tengan en cuenta eso es muy importante. Eso lo único que nos está diciendo, que nos está anunciando claramente, es que la transformada z inversa es única en términos de k, más no en términos de t. ¿Estamos claros, por favor, muchachos? ¿Alguna pregunta? Esto nos lleva, muchachos, a definir, esto nos lleva, ¿verdad? A definir cómo se representan en el tiempo z o en el dominio z estas expresiones a las cuales estamos haciendo énfasis. Por supuesto, lo que dice el compañero en el chat, eso es cierto. ¿Sí? Mientras más bajo sea el periodo de muestreo, más se parece una x de k a una x de t, pero nunca, nunca matemáticamente van a ser exactamente iguales, ¿no? Por eso, o sea, el rato que fueran iguales, entonces no habría diferencia entre tiempo continuo y tiempo discreto. Y por concepto eso no es así. La electrónica solamente trabaja en tiempo discreto, ¿no? Puede ser que tú tengas un tiempo de muestreo de milisegundos, ¿verdad? Pero también hay circunstancias en el cual no necesariamente el tiempo de muestreo puede ser tan pequeño. Vamos a ir conversando eso alrededor del curso. Pero sí, es una buena precisión. Es una muy buena precisión. Bien, entonces, como les decía, ¿verdad? Nuestras funciones, ¿verdad? En este caso, podemos hablar de polos y ceros si se quiere. Nuestras funciones eh, pueden ser muy genéricas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una función x de z ya, así como tuvimos en su momento una f de s, una t de s, ¿verdad? Puede estar escrita en forma polinomial, ¿verdad, muchachos? O como me interesa, de una vez factorizada, es decir, que tiene un factor b sub 0, z menos z1, z menos z2. Caramba, que se me hace feo escribir el 2. Puntos, puntos suspensivos, z menos z sub m. Y en el denominador, si ya lo tengo factorizado, voy a hablar de z menos p sub 1, z menos p sub 2, z menos p sub n. Muchachos, buenas noticias. Al igual que eh, el tiempo continuo, las funciones de transferencia en tiempo discreto también se pueden dividir en polos y ceros. ¿Se acuerdan cuáles eran los polos y cuáles eran los ceros? Los polos eran los factores de ¿dónde? El denominador. Los polos, los factores del denominador, los ceros, los factores del numerador. O sea que, ¿qué? Que m, para mí en este ejemplo, es el número de ceros y n es el número de polos, ¿verdad? Ustedes se acordarán que n tiene que ser mayor que m, es decir, el número de polos tiene que ser mayor que el número de ceros, ¿sí? Número de polos mayor que número de ceros. Cuando eso ocurre, se dice que si esto es una función de transferencia, se dice que la función de transferencia es propia cuando el número de polos es mayor que el número de ceros. Por si acaso, si llegaran a ser iguales, se diría que la función es semipropia. Y si hay más ceros que polos, se dice que la función es impropia.
Ustedes se acuerdan, esto les habló harto el profesor de sistemas de control. Ustedes me pueden dar una razón por la cual, una razón clara que me convenza a mí de por qué el número de polos tiene que ser mayor que el número de ceros. ¿Quién quiere compartirme una razón? O sea, mañana entro a una discusión, ¿verdad? Y me dicen, el profesor toda la vida dijo que el número de polos era mayor que el número de ceros. ¿Por qué? O el profesor simplemente me dijo, asuman esta verdad y eso es. ¿Por qué? Dice el compañero Jaramillo, dado el orden de las derivadas. Eh, yo creo que tienes razón en tu respuesta, pero explícamela mejor, o sea, es muy, muy abierta. ¿Por qué el profesor? ¿Quién daba control? El profesor Cortés. ¿Por qué el profesor Cortés pasó diciendo a cada rato que el número de polos es mayor que el número de cero? Sí lo decía cada rato, ¿verdad o no? ¿Qué dicen, muchachos? ¿O son esas verdades matemáticas que ustedes, ya, pues el profe me dijo y tengo que aceptarlo? No, no creo. Sí preguntaban, pues alguien preguntó. Nada, nadie se quiere lanzar con una opinión. Vamos, muchachos, hay que ser críticos en todo, ¿no? No hay que aceptar todo por cantado, hay que objetar, pues. Más luego ustedes son los profesionales y tienen que estar trabajando con esto. Ustedes tienen que tenerlo claro. A ver, ¿por qué? Chuta, sería bueno si tanto se le pregunta al ChatGPT que tendrá la respuesta correcta el ChatGPT. Pero más que esa respuesta del ChatGPT, yo creo que ustedes deberían tenerlo interiorizado. Nadie, nadie, no se atreven a decirme un motivo. Nadie, nadie. Bien, lo que les voy a decir, muchachos, es que si yo hago bien mi trabajo, hoy, gracias a la transformada Z y el tiempo discreto, que es mucho mejor para estas cosas, usted va a entender realmente hoy por qué el número de polos tiene que ser mayor que el número de ceros. Hoy lo va a entender ya con como un 2 más 2 4, es decir, algo irrefutable, ¿sí? Si hacemos bien el trabajo. Entonces, como es algo irrefutable numérico, nosotros somos numéricos, vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿les parece? Este ejemplo numérico también nos va a ayudar a entender más en lo que yo les hablaba la clase pasada de tiempo discreto, ¿no? Siempre con el ejemplo entre. Entonces, vamos a hacer este ejemplo numérico, a ver si se entiende. Supongamos que yo tengo aquí una FTP, que es una función de transferencia discreta, que se le conoce, ya lo vamos a definir más luego formalmente, como una función de transferencia pulso. Vamos a suponer que tiene una entrada X de Z y una Y de Z. Cuando yo digo función de transferencia, usted sabe que es continua. Cuando yo digo función de transferencia pulso, usted sabe por ese nombre que es discreta. Entonces, Y de Z sobre X de Z es igual a Z menos uno. Me estoy inventando este ejemplo, ¿no? Z menos 0,5, Z menos 0,4. Sin embargo, este sistema que les estoy mostrando es propio, semipropio o impropio, muchachos. ¿Qué dice? Ahí arriba está la definición. Propio, ¿verdad? ¿Por qué es propio? ¿Por qué es propio? ¿Qué dice, muchachos? ¿Por qué es propio? Porque el número de polos es mayor que el número de cero. Hay dos polos, un cero, ¿verdad, muchachos? Está clarísimo. Bien. Para entender la parte física de esto, muchachos, voy a hacer su conversión a tiempo discreto. O sea, vamos a tratar de sacar la transformada Z inversa de esta vaina, ¿sí? Entonces, primero que nada, rompamos los paréntesis de esta expresión. Esto es igual en el numerador z menos uno sobre claramente z al cuadrado menos 0,9z, ¿verdad? Y 4 por 5, 20, más 0,2. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, siempre, cuando yo quiero sacar una transformada Z inversa a tiempo discreto, muchachos, y esto es en base a las propiedades de la transformada Z, no me conviene tener exponentes de Z positivos.
me conviene tener exponentes de z negativos. Ya lo van a ver por qué, pero es en base a las propiedades de la transformada z. Entonces, si yo no quiero que aparezcan z a la más algo, sino z a la menos algo, la manera de hacerlo es muy simple. Multiplico y divido por el exponente más alto presente en z, pero con signo cambiado. En este caso, el más alto es z cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar por z a la menos 2, signo cambiado, muchachos. Y para que la expresión no cambie, divido también para z a la menos 2. Entonces, ¿cómo me queda esto? Sería z a la menos 1 menos z a la menos 2, ¿verdad, muchachos? Y abajo sería 1 menos 0,9 z a la menos 1 más 0,2 z a la menos 2. Y no nos olvidemos que esta es una función de transferencia, o sea que era y de z sobre x de z. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? No he hecho nada raro matemáticamente, ¿verdad? Estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Los voy a multiplicar en cruz y voy a decir x de z por z a la menos 1 menos z a la menos 2 igual a y de z por 1 menos 0,9 z a la menos 1 más 0,2 z a la menos 2. Y solamente he multiplicado en cruz. ¿Sí, muchachos? Esta primera vez voy a romper todos los paréntesis directos. Después lo vamos a hacer como que más directo. Z a la menos 1 por x a la z menos z a la menos 2 por x a la z igual a y de z. Estoy rompiendo el paréntesis. Menos 0,9 z a la menos 1 y de z más 0,2 z a la menos 2. Caramba, qué feo que me están saliendo los números 2. Y de z. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, ya leí. Gracias. Perfecto. Ahora sí vamos a hacer el motivo de este capítulo, que es sacar la ¿qué? La transformada z inversa. Lo primero que tienen que saber, muchachos, es que cuando yo saco una transformada z inversa, no me va a quedar una x de tiempo, ¿verdad? Sino una x de k. ¿Sí, muchachos? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Ahora bien, si ustedes leyeron este tema de las propiedades de la transformada z, ¿verdad? Hay una que hicimos hasta un ejemplo, que era la del desplazamiento en tiempo. ¿Cómo era esa propiedad? ¿Quién se acuerda de la transformada z? Por aquí está la propiedad. Esta, esta que está aquí. De hecho, hicimos el ejemplo allí, ¿verdad? Esta propiedad, esta que estoy marcando aquí, dice que si una señal está desfasada cada periodo de muestreo, entonces esto es lo mismo que decir z a la menos k por x de z, ¿no? Entonces, pasándola limpio, muchachos, que creo, pasándola limpio, lo que él está diciendo allí es que, ya la voy a pasar al otro lado, pero bueno, lo que él está diciendo aquí que si yo tengo x de t menos kt, ¿verdad? Y a eso le saco transformada z, entonces eso será z a la menos k por x de z, ¿cierto? Es lo que está diciendo, cara. Es lo que está diciendo él, ¿no? Z a la menos k por x de z, ¿sí? Ahora, ese k de t menos kt, básicamente lo que él está diciendo es que eh, él está desfasado k periodos de muestreo, ¿verdad? K periodos de muestreo en este ejemplo. Si yo quiero colocar z a la menos k. Entonces, vamos llevándonos esto a la otra hoja para que se entienda bien. Uh, quédate aquí. Perfecto. Entonces, lo que él está diciendo es que, por ejemplo, vamos a aplicar eso allí, ¿no? Entonces, eso que está allí es x de t menos una t, ¿verdad? A ver si esto lo ponemos a un ladito. Esto lo ponemos a un ladito. A esto lo subimos y comenzamos a traducir. ¿Sí, muchachos? Sí, sí se entiende eso, ¿no?
¿verdad? ¿Menos qué entonces? ¿Quién me dicta el que sigue? ¿Qué sería esa otra? X de T minúscula. 2T, ¿verdad, muchachos? Es igual a Y de T sin desfase, ¿no? Menos 0,9 Y de T menos un tiempo de muestreo, ¿verdad? Más 0,2 Y de T menos 2 tiempos de muestreo. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, no estoy haciendo nada esotérico, ¿cierto? Bien. Yo ya podría hacer la interpretación así, pero, como siempre somos medios resabiados, eh, vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar de nomenclatura. Esto lo hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo les decía que si yo tengo... aquí nos va a confundir un poquito la K de esa representación, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema. Ustedes me van a entender. Esta otra nomenclatura, lo que él me está diciendo es que aquí hay un periodo de muestreo de desfase, ¿verdad? O sea que esto, ¿verdad? Si yo lo cambio, yo se los mostré hacia algunas, quiero que, no hay nada esotérico, por lo tanto quiero que quede claro. Cuando yo les mostré esta vaina, en la definición de la transformada Z, ya les dije que iba a pasar esto, ¿verdad? Que a veces las funciones van a ser de tiempo, ¿verdad? Y a veces simplemente van a ser de qué? De K, ¿verdad? Entonces, si yo quiero usar la nomenclatura de K, muchachos, lo que él me está diciendo en esa primera expresión es que esa es una expresión desfasada un tiempo de muestreo, ¿verdad? Un tiempo de muestreo. Es decir, que yo la voy a conocer como una X de K menos 1. Esta expresión que está aquí es una expresión desfasada dos tiempos de muestreo, es decir, X de K menos 2. Esto va a ser igual a la Y de K, la Y de T es Y de K para mí. Pero ojo, ¿por qué es que estoy haciendo esto? Porque esto que está aquí es un error, ¿verdad? Porque esta función que yo acabo de poner es el primer error que yo les dije, ¿verdad? Esa función que está allí no está muestreada. En cambio, la de abajo sí está, ¿qué, muchachos? Sí está muestreada. Menos 0,9 Y de K menos 1 más 0,2 Y de K menos 2. Lo que él me está diciendo es la explicación exacta del teorema de muestreo, ¿no? Esta señal está desfasada un tiempo de muestreo, esta está desfasada dos tiempos de muestreo, esta no está desfasada, esta está desfasada un tiempo de muestreo, esta está desfasada dos tiempos de muestreo. Sí, muchachos. Y nosotros vamos de ahora en adelante a hacer la segunda de manera directa, ¿verdad? Es decir, cuando yo tenga X, por eso es que yo les decía que aquí se confunde por la K, de K menos N, ¿verdad? Yo voy a decir que esto es Z a la menos N por X de Z, ¿verdad? Donde N es la cantidad de periodos de muestreo que él está desfasada, ¿ok? Entonces, muchachos, regresando a la expresión que tengo arriba, ¿verdad? Aquí es igual a Y de K. Despejemos la Y de K. Y de K es igual a X de K menos 1 menos X de K menos 2 más 0,9 Y de K menos 1 menos 0,2 Y de K menos 2. Muchachos, qué lindo que es esta expresión. Esta expresión que está aquí es la clave de todo. ¿Se acuerdan de dónde salió esto? ¿De dónde comenzó todo esto? Todo esto comenzó, todo esto comenzó de una función de transferencia, de esto que está aquí. De aquí, ¿verdad? De ahí salió, ¿no? Aquí hay un punto importantísimo para la transformada Z, porque en la transformada de Laplace a ustedes les quedaban unas funciones de Laplace, pero no se parecían o no podían encontrar la representación. Entonces, quiero que entiendan esto porque aquí es donde vamos a unir la electrónica con el control discreto. Cuando yo digo K es el valor de ahorita, el tiempo, en el periodo de muestreo ahorita, en el pulso de reloj de este momento. Cuando digo K menos uno, ¿qué es, muchachos? ¿De hace cuánto tiempo? ¿El muestreo de hace cuánto tiempo? ¿De hace qué? Un periodo de muestreo. Si digo K menos 2,
Si digo K menos 2, dos periodos de muestreo y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo yo leo esa ecuación? Ahorita no quiero matemáticas, sino lectura. Lo que estoy diciendo es que yo soy un procesador electrónico y el valor de Y, ¿cuándo? Cuando leo aquí, muchachos. El valor de Y, ¿cuándo? El valor de Y en este momento, ¿a qué es igual, muchachos? ¿Es igual a qué? ¿Qué es esto? Es igual al valor de X. ¿Y qué es X, muchachos? Y es una salida. ¿Qué es X? X es la entrada. ¿Cuándo? ¿La entrada cuándo, muchachos? La entrada X hace un periodo atrás. ¿Menos qué? ¿Menos qué? La entrada X, dos periodos atrás. ¿Más qué? Más 0,9 veces el valor de la misma Y un periodo atrás, menos 0,2 el valor de la Y dos periodos atrás. Es decir, si yo les digo que este es un ejercicio de digitales 2 o hasta de digitales uno, muchachos, ¿cómo lo harían ustedes? Esto es fácil. Lo que tengo que hacer es almacenar en memoria los valores pasados de X y los valores pasados de Y, ¿verdad? Y el nuevo valor de Y va a depender de una combinación aritmética de esos valores pasados. ¿Sí, sí me siguen lo que estoy diciendo? Cuando esto ocurre, nosotros decimos que este sistema es causal. Esto es lo que se llama el efecto de causalidad. El pasado constituye una causa para el nuevo ¿qué? Para el nuevo presente. ¿Sí? Estoy seguro que si yo les digo haga un ejercicio en VHDL en este momento, para ustedes es fácil. Es más, para esos que eran más explícitos, como dice, con el diagrama de estados y la máquina de estados, podemos usar sumadores, ¿verdad? Y memorias RAM para grabar los valores anteriores. ¿Sí me explico? Pero quiero que razonen lo importante de lo que acabamos de hacer ahorita, porque está bonita, esta ecuación, toditos me la entendieron, toditos dijeron, sí, yo, deme las herramientas de digitales uno, digitales 2 y yo la hago. Pero ¿de dónde vino esta vaina? Miren de dónde vino. Vino de una función de transferencia. Eso es lo lindo del control discreto. Esto no podíamos hacer en control. Si yo le decía que la función de transferencia era s sobre s al cubo más 8s al cuadrado más 6s, ¿cómo lo hacía usted? La verdad que sí se le enseñaron, pero ¿cómo lo hacía usted? ¿Saben cómo lo hacía usted? Como era analógico, usted tenía que coger esos OPAM con el capacitor en realimentación y decir que era uno sobre S, ¿se acuerdan? Y así la iba armando. Pero en el mundo digital, con la transformada Z y el tipo discreto, se convierte en una ecuación aritmética causal. ¿Qué les parece? ¿Sí me están siguiendo? Preguntas hasta allí. Ahí me hacen algunas preguntas en el chat. Sí, muy bien. Bueno, ¿para qué hicimos esto? Queríamos contrastar qué pasaba si el sistema tenía en cambio qué, muchachos. Más que qué. Ese es el contraste que queremos hacer aquí. ¿Qué pasa si el sistema tiene ahora más que? Más ceros que polos, ¿verdad? Si el sistema tiene más ceros que polos, hagamos un ejemplo, ¿verdad? Otra vez, otro ejemplo, ejemplo 2. En este nuevo ejemplo, este es un sistema que es impropio, ¿verdad? La misma vaina, y de z sobre x de z, voy a suponer que es z menos uno por z menos 2 sobre z menos 0,5. Mala palabra decía el profesor de control, porque hay más que qué. Hay más polos, más ceros, perdón, en este caso, que polos. Entonces hacemos lo mismo, el mismo tratamiento, menos 3z más 2 sobre z menos 0,5. ¿Sí? Aquí, bueno, algunos dicen esta es la parte polémica de mi demostración, pero tiene toda su justificación. Porque yo les dije que la quiero llevar a exponentes negativos, ¿no? Entonces multiplico y divido para z menos 2 y eso me da 1 menos 3z menos 1, ¿verdad? Más 2z menos 2 sobre z menos 1 menos 0,5 z menos 2. Esto es igual a y de z sobre x de z. ¿Sí me siguen, verdad, muchachos?
Esto me voy a llevar al otro lado para multiplicar en cruz. Vamos más rápido porque estamos haciendo lo mismo que ya hicimos en el ejemplo anterior. Esa expresión que tengo allí, la copio, ¿verdad? Y me la llevo al otro lado. Perfecto. La copiamos, decimos x de z por uno menos 3z menos uno más 2z menos 2 igual a y de z por z menos uno menos 0,5 z menos 2. ¿Cierto? Ahora, aquí yo tengo un problema y aquí es la parte discutible, muchachos. ¿Se acuerdan qué despejé yo la vez pasada? Cuando ya hacía las conversiones, yo despejé fue a y de k, ¿verdad? El problema que yo tengo aquí es que cuando yo haga la... Deje poner bien clarito que esto es y. Cuando yo haga y rompa los paréntesis, aquí yo no voy a tener y de k porque tengo multiplicado por z menos uno y z menos 2, ¿sí? O sea, nunca voy a tener y de k. No hay problema, yo puedo encontrar y de k menos uno, igual se va a ver el efecto que les quiero decir. Pero para que sea más dramático el efecto, déjenme que sea igual al ejercicio anterior, que haya y de k. La única manera que haya y de k es que yo a esto lo multiplique por z a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Para que haya y de k. ¿Me explico? Entonces, si lo hago, esto sería x de z por z. No cambia, ¿no? Porque estoy multiplicando y dividiendo para ambos al mismo lado, ¿no? Menos 3 más 2z menos uno igual a y de z por uno menos 0,5z menos uno. La diferencia es que ahora sí hay un uno y cuando rompe el paréntesis, yo sé que ustedes se mueren por hacerlo directo, ¿no? ¿Quieren hacerlo directo? Sí, ya ustedes son pilas, ¿no? No es que tienen que romper el paréntesis y aplicar la propiedad, hagámoslo directo. Esto sería x, como esto es más uno sería x de k más uno, ¿verdad? Menos 3 x de k, ya estoy sacando aquí la transformada z inversa, más 2 x de k menos uno, ¿verdad, muchachos? Y esto sería y de k, por eso es que hice todo, para que me aparezca y de k aquí, menos 0,5 y de k menos uno. Haciendo esto y otra vez despejando y de k, que es lo que yo quería, y de k va a ser igual a 0,5, pasándolo al otro lado, y de k menos uno más x de k más uno menos 3 x de k más 2 x de k menos uno. Para esos que son bien visuales ya tienen que haber identificado cuál es el problema de esta expresión. ¿Quién me quiere decir cuál es el problema de esta expresión? Hay un problemita. Eso es lo que están escribiendo ahí. Esta expresión no es físicamente realizable, ¿verdad? ¿Por qué no es físicamente realizable, muchachos? Si ven cómo la transformada de Laplace nos pone las cosas más claritas, de Z, perdón. Por este, pues, ¿qué dice este término? Como bien lo han dicho algunos compañeros en el chat, este es un valor futuro de X. Es un valor futuro de X. ¿Cómo puede ser que el valor de Y, yo solamente tengo memorias del pasado, el valor de hoy de Y, dependa de 0,5 veces Y de K menos uno, pero dependa del valor de la entrada de cuándo? Del valor de la entrada del futuro. Este sistema no es qué, no es causal, no hay causa-efecto, no es pasó esto y ocurre esto, sino que lo que va a ocurrir va a depender de después. Si yo supiera el futuro, estamos perdiendo tiempo aquí estudiando ingeniería. Si supiera el futuro, ya nada que ver, ¿verdad? Estaríamos haciendo otras cosas. Sí, muchachos, ahorita sí les queda claro, por favor, por qué tiene que ser mayor el número de polos que el número de ceros. Porque es imposible que el número de polos sea menor que el número de ceros. Dígame, Abraham. Este, y, 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 y no, y este problemita no se arreglaría si a todos los, No te escuché, se entrecortó. o sea, este problema, ¿qué pasaría si yo le pusiera, aló?
Sí, ¿Se me escucha? ahorita Ya. sí. ¿Qué pasaría si yo a la cal... Te muteaste el micrófono ahora. O sea, sería igual, porque entonces ya aquí la y, si le cambio todo, si igual tendríamos un problema, porque estarías encontrando el y de k menos uno que dependa del x de k. Igual es un futuro con respecto a esa y, no sé si me explico. Tú dices si a todo, si no hacía esto, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo. Si no multiplicaba esto. Bueno, lo que me quedaba aquí es que y de k menos uno. En ese caso, el presente era k menos uno y x de k seguía siendo el futuro de y de k menos uno. No sé si me explico lo que te digo. Más bien por eso multipliqué para que no haya esa confusión. ¿Qué te parece mi explicación? ¿Sí me expliqué o no? De hecho, por eso multiplicamos esa x de z. ¿Para qué? Sí, o sea, para que me quede y de k, que me quede solo y de k. Entonces yo ya ahí sé quién es el pasado y quién es el presente de él. Por eso multipliqué aquí. Porque si no multiplicaba aquí, ¿qué me quedaba acá abajo? Lo que me quedaba aquí abajo era y de k menos uno. Claro, aquí te quedaba x de k, pero aquí te quedaba y de k menos uno. Entonces el presente era k menos uno. Entonces x de k seguía siendo el futuro de y de k menos uno. Por eso, para evitar ese tema, multipliqué por z y z para que me quede abajo solo x de k. A mí sí me gusta mucho esto porque a ustedes les da ya la idea clara de la causalidad. En tiempo continuo es más difícil demostrarlo porque todo esto que estamos haciendo de sumar y restar, recuerden las propiedades de la transformada z, son derivadas e integrales en tiempo continuo. Entonces es más difícil visualizar este efecto. No imposible, se lo explica. Los profesores de sistemas de control tratamos de hacer una explicación bien proyectiva, pero acá es mucho más claro, acá es 2 más 2, me explico, se ve clarito por qué el número de polos tiene que ser mayor que el número de ceros. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene ya una retrospectiva. Si después de muchos años nos encontramos, si algo aprendió usted de este curso, digo yo, es eso, ¿no? ¿Por qué el número de polos tiene que ser mayor que el número de ceros? Preguntas, muchachos, hasta allí. Otro tema que también creo que vale la pena aclarar, ya que estamos viendo esta parte, es la cantidad de polos y ceros, ¿verdad? Porque a veces, si usted lo que quiere ahora es saber exactamente cuántos polos y cuántos ceros existen en una representación, probablemente, probablemente, mm, ya, no sea tan fácil de ver, especialmente si a la función la tiene en términos de exponentes negativos. Nosotros decimos que los exponentes negativos son fabulosos para esta representación, pero no son tan fabulosos para determinar la cantidad de polos y ceros. Por ejemplo, si yo le digo que esta es la función de transferencia y le pregunto, dígame rapidito, ¿cuántos polos y cuántos ceros tiene esa función de transferencia? Posiblemente usted me va a decir qué cosa, así viéndola rapidito. Este profesor me dijo rapidito, ¿cuántos polos y cuántos ceros tiene esa función de transferencia? Capaz que usted me dice que tiene dos polos y un cero. Y lo que yo les digo es que no tiene dos polos y un cero. Para saber la cantidad de polos y ceros, como esto es algebraico, ahí en cambio hacemos lo contrario. Necesitamos saber representar esto con exponentes positivos de z. Hacemos lo contrario, multiplicamos y dividimos por z elevado a la mayor potencia presente. En este caso, si yo descompusiera este polinomio, sería z a la menos 2, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es dividir para z al cuadrado y multiplicar por z al cuadrado. Entonces esto es z al cuadrado más 0,5z, ¿verdad, muchachos? Y acá es una z a cada lado, z más uno y z más 2. De lo que claramente, por si acaso no lo vean, véanlo allí, z más 0,5. Aquí ahora sí se ve clarito. ¿Cuántos polos y cuántos ceros tiene este sistema? Tiene dos ceros, dos polos.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este pequeño ejercicio? Que cuando usted quiera saber la cantidad de polos y ceros que tiene un sistema, siempre utilice la representación con exponentes positivos de z, ¿verdad? Exponentes positivos de z. ¿Alguna pregunta hasta allí? Uy, ¿qué hice? Bien. Hemos visto cómo obtener algunas expresiones de la transformación z, ¿verdad? De manera, pues, en este caso utilizando únicamente las propiedades, pero algebraicamente hay dos maneras de obtenerlas que son más para temas aritméticos de la transformación z y que se las he dejado nuevamente en el material autónomo de la próxima semana. Son dos métodos para obtención de la transformada z inversa. El primero es el método de la división directa, pero asimismo este método solo me sirve para una cantidad discreta, determinada de elementos. Porque yo puedo, lo que lo hago es trabajarlo en base a una división polinomial. Y como el cociente nunca hay residuo cero, sino que yo puedo seguir dividiendo, 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 la cantidad de términos va a permitir o va a depender de cuántas divisiones yo haga. Esto lo vemos, se los tengo postrado en el material autónomo, ¿no? Y el segundo método de la transformación Z inversa es el método de expansión en fracciones parciales, primo hermano del método tradicional que se estudió para Laplace, con una sola diferencia que está explicado en el video y en el material que tienen aquí de lectura, que yo siempre lo divido para z, o sea que a la función de transferencia que le voy a sacar transformada a z inversa, primero la divido para z antes de hacer la representación. La justificación de esto está en la tabla. Resulta que si usted aplica el método de expansión en fracciones parciales, usted necesita que la representación esté de la forma, o sea, ¿por qué lo usamos? ¿Dónde está la tablita? Esto lo usamos porque si usted factorizaba de esta forma a un término, sacaba la transformada de Laplace inmediatamente, ¿no? Usted sacaba la transformada de Laplace directa. Pero en transformada z, si usted se da cuenta, ¿verdad? Y lo podemos ver en esa primera expresión, esto es lo mismo si yo multiplico y divido para z. Esto es lo mismo que z sobre z por e a la menos at. En otras palabras, mi problema que tengo es que tengo una z en el numerador, que va a hacer que no me funcione directo el método de expansión en fracciones parciales. Por eso, como lo van a ver ustedes en la teoría o en la clase autónoma, el truco que hacemos es dividirlo para z, para quitar ese z del numerador, aplicar el mismo término ahora sí de esta forma, ¿verdad? Número sobre z menos algo, hacer la expansión en fracciones parciales y luego al final, ¿verdad? Como esa representación es dividida para z, mandar esa z de vuelta a multiplicar, acá en los ejemplos se ve mejor, la vuelvo a mandar al numerador y ahí sí aplico la tabla como estaba representada. Es un pequeño truquito que se hace, que está explicado en el video que yo hice de esta clase y también en el material de lectura, ¿no? Esto es parte del material de lectura que ustedes tienen para esta semana, ¿no? Hay unos comandos útiles de MATLAB que si no los conocen, que yo creo que sí los conocen, pero que son importantes. Por ejemplo, el comando residue le saca en MATLAB la expansión en fracciones parciales. Bien, muchachos, hasta este punto lo único que hemos hecho es explorar a la transformada Z, la conocemos un poquito más y hasta allí su conocimiento matemático, el que me interesa para diseñar sistemas de control. Aquí yo no he hecho ejercicios de demostraciones, aquí yo no he hecho ejercicios de convergencia de la transformada Z, que son parte de un análisis matemático que no es fundamental en el curso que estamos haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, muchachos? Bueno, en la clase pasada vimos el diagrama de bloques de un sistema de control discreto. Entonces, gracias a lo que hemos entendido de la transformada Z, lo que necesitamos ahora es conocer de qué forma matemáticamente vamos a representar todos esos sistemas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el muestreo, ¿verdad? ¿Cómo se hace el muestreo de las señales según la teoría? ¿Y cómo se hace? Y ese es el título que estamos viendo aquí. Lo haremos mediante los impulsos unitarios.
Entonces, la herramienta matemática para representar el muestreo son la función impulso. Muestreo mediante impulsos. Por eso se llama esta sección. Entonces, básicamente para que usted me entienda, aquí está ya la definición, pero yo lo voy a volver a dibujar aquí rapidito. Si yo tengo una señal continua, x de t, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es que la vamos a muestrear. Y el símbolo universal para el muestreo para nosotros va a ser un interruptor, ¿no? Por el hecho de que abre y cierra, ¿verdad? Un interruptor. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado de esa señal? Bueno, en teoría vamos a obtener el muestreo de esa señal, ¿cierto? Hasta ahora, en nuestra clase, a esa señal la hemos llamado, la hemos denominado como x de k. Pero para efectos de representación, porque ahorita vamos a hacer alguito de matemáticas, y resulta ser que el dominio más general, el que incluye ambos, es el dominio del tiempo continuo. O sea, en otras palabras, el tiempo discreto es un subconjunto del tiempo continuo, lo sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, para la parte matemática, solo para estas dos clases, hoy y la próxima, que son demostraciones, a esa función x de k también la vamos a conocer como x asterisco de t, donde el asterisco en sí para mí representa el hecho de que yo haya muestreado la señal. ¿Sí, muchachos? Entonces, la idea es que si yo tengo una señal x de t, luego de pasar del muestreador tenga la señal x asterisco de t. Matemáticamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la función impulso unitario. ¿Se acuerdan de la función delta impulso unitario? La función delta impulso unitario es así. Es una función que en tiempo cero toma un valor de 1. A ese le llamamos la función delta impulso unitario. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Para entender cómo es que vamos a hacer el muestreo, ¿qué pasa o cuál es el resultado si nosotros desfasamos una función de impulso unitario? Dígame usted eh, tres tiempos de muestreo, qué sé yo, 3t. Entonces, esta señal será para nosotros delta de t menos 3t. ¿Están de acuerdo, muchachos? Entonces, nosotros vamos a hacer un muestreo mediante un tren de impulsos. ¿Qué es un tren de impulsos? Lo vamos a llamar delta t, ¿verdad? Para indicar que están desfasados t periodos de muestreo. Y vamos a decir que eso es igual a la sumatoria de k igual 0 a infinito de la función delta t menos k veces t mayúscula. Esto que les acabo de poner allí graficado sería un tren de impulsos, ¿verdad? Unitarios. Un tren de impulsos unitarios. Entonces aquí ustedes van a tener esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto y así sucesivamente, ¿cierto? Donde esto es el tiempo, todo es 1, esto es el tiempo cero, t, 2t, 3t, 4t. Si están de acuerdo, ¿verdad? Que esto sería el delta t de t. Es un tren de impulsos, muchachos. Por eso, muchachos, cada vez que nosotros hagamos un muestreo, debajo del muestreador le vamos a poner delta t, porque esa herramienta que está ahí, ese tren de impulsos, es la herramienta matemática que nos permite representar al tren de impulsos y al muestreo mediante impulso. Dicho esto, muchachos, dicho esto, y vamos a... podemos decir entonces, vamos a ver si apretamos un poquito, porque la verdad es que esto debería estar junto, si no pierde... Vamos a apretar un poquito esta vaina. ¿Sí? Podemos decir, muchachos, que x asterisco de t es igual a la sumatoria de k igual 0 a infinito de x de kt por el delta
de t menos kt. Qué bonita esta expresión, porque básicamente lo que me está diciendo es que a ese tren de impulso, este era el tren de impulso, ¿verdad, muchachos? Esta parte de la sumatoria era el tren de impulsos. Lo multiplico por ¿quién? Por la señal a ese momento, ¿verdad? Entonces, en lugar de valer 1 como vale el tren de impulsos, tomará el valor del x de kt en cada instante de tiempo. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Ya la voy a desarrollar con más detalle ese tema. Pero ahora, esto ya es una forma matemática de representar el impulso, el muestreo, perdón. Por eso, ¿cómo era el título de esta sección? Muestreo mediante impulsos, ¿sí? Vamos a repetir esa expresión en la otra página, pero antes de repetir la matemática, quiero que quede claro el gráfico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dicho, creo que aquí debería haber un dibujito. Sí, aquí está el dibujito. Esto es lo que estamos haciendo, muchachos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso se llama un muestreador, es un modulador. Es como que si la portadora fuera, ¿qué, muchachos? El tren de impulsos, ¿verdad? Y lo que yo hago al modular es multiplicar un tren de impulsos todos de tamaño 1 ¿por quién? Por la señal, es lo que está apareciendo en esta expresión. Este es el tren, esta es la señal. Y el resultado es que este que era unitario ahora se acoge al valor de la señal en cada tiempo. Me gusta el gráfico, se ve mejor. Sí, muchachos. Ahora, continuando. Fíjense algo que lo dice aquí la diapositiva también. Resulta que como le he puesto ese asterisco, las señales en sí son continuas ahora, ¿verdad? Por lo tanto, si aquí hay una transformada de Laplace de la señal original x de t, aquí habrá una señal x asterisco de s, la transformada de Laplace de x asterisco de t. Vamos a desarrollar esa parte un poquito en la otra hoja. Entonces, vamos desarrollando esto. Entonces yo les había dicho, y ahora sí lo repito con más calma, que x asterisco de t es igual a la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de las x de kt por la función delta desfasada t menos kt. ¿Sí? Entonces, supongamos que ahora sacamos transformada de Laplace. No se me estén confundiendo. ¿Por qué estoy trabajando en Laplace y no en Z? Porque como estoy viendo la parte, muestrear es convertir. ¿Para qué sirve un muestreador? Para convertir de tiempo continuo a qué? A tiempo discreto. Entonces, si necesito una herramienta matemática que incluya a ambos dominios, ¿cuál es esa? Laplace, el continuo es más grande que el discreto. El discreto es subconjunto del continuo, ¿sí me explico? Por eso pongo ese asterisco arribita para referenciarme a los discretos. Entonces, x más grande, x asterisco de s es igual a la transformada de Laplace de x asterisco de t. Y entonces voy a desarrollar la serie un poquito. Sería cuando k es igual a 0, sería x de 0. Cuando k es igual a 1, sería x de t, ¿verdad? Por delta de t minúscula menos t mayúscula. Cuando k es 2, sería x de 2t, ¿verdad? Por delta de t menos 2t. Y así más hasta el infinito. O sea, lo que hice fue desarrollar la serie, ¿no? Entonces, ese x asterisco de s sería igual a... Aquí me gilié porque era delta t, ¿no? No importa, si tengo espacio. Aquí no la hice completa, muchachos. Aquí es por delta t, porque k es 0, ¿no? Entonces sí me queda delta t. Entonces esto será igual a x de 0 por la transformada de Laplace de delta t, ¿verdad? Más x de t mayúscula es constante, ¿no? Por la transformada de Laplace de delta de t menos un t y más x de 2t por la transformada de Laplace de delta de t menos 2t, ¿cierto? Más infinito. Ahora, si vamos a las tablas de Laplace ahora, ¿verdad? La transformada de Laplace de la delta de t es 1,
Entonces esto sería igual a x de cero nada más, más x de t, uno desfasada t segundos, ¿verdad? El teorema del desplazamiento en Laplace es e a la menos teta s, donde teta es el desfasamiento en segundos, ¿verdad? Entonces esto sería e a la menos ts más x de 2t por e a la menos 2ts más puntos suspensivos. Eso me permite, muchachos, reconstruir una serie, ¿verdad? Puedo decir que x asterisco de s es igual a la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de x de kt por e a la menos kts. Muy bonita expresión. Muy bonita expresión. Ahora, muchachos, permítame hacer una transformación, una sustitución allí. Si yo digo que z es igual a e a la ts y lo sustituyo allí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, x asterisco de s será igual a la sumatoria de k igual 0 a infinito de x de kt, eso no cambia, por e a la menos ts, ya no sería e a la menos ts, ¿verdad? Sino e a la menos ts sería z a la menos k. Si nosotros regresamos algunas diapositivas para atrás, no tantas, no tantas, señores, no. Eso que les estoy mostrando allí, ya se los había mostrado antes. Aquí está. Es lo mismo, ¿no? Eso no es otra cosa que ¿qué? Que la definición de quién? De la transformada Z. Entonces, ¿qué es algo que lo tenemos que memorizar hoy día? Hoy acabamos de encontrar la relación aritmética entre qué argumentos. Esto es súper importante para pasar de discreto a Laplace, que no es muy cierto, y de Laplace a discreto, ¿no? Porque siempre tiene que haber un muestreo de por medio. Esa es la forma o esa es la relación que vamos a utilizar para pasar de Z a S, o sea, de Laplace a tiempo discreto, siempre suponiendo de que hay un muestreo de por medio, ¿no? ¿Y los libros utilizamos esa o utilizamos la otra, la simplificación contraria de esa que dice que S es igual a 1 sobre T logaritmo natural de Z, que es la misma expresión solo que despejando la S en lugar de despejar la Z? Preguntas, muchachos. Preguntas, preguntas, preguntas. Aquí en la Profesor, diapositiva está esto, ¿no? Por si acaso. Sí, dígame. esa expresión, eso de la sumatoria, igual está en función de t o de k solamente. De t, ¿verdad? Porque depende del tiempo de muestreo. Acuérdate que acabamos de decir que la transformación Z inversa no era única. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú la transformas a un tiempo de muestreo distinto, el resultado también va a ser distinto. Entonces la transformación Z depende de cuál fue el tiempo de muestreo, asumiendo pues que el muestreo es periódico, ¿no? Asumiendo que el muestreo es periódico. Y esto lo vamos a usar varias veces en el curso, ¿verdad? Porque con esa visión es que podemos hacer las sustituciones en un sentido y en el otro. Por ejemplo, más adelante, un par de clases más adelante, vamos a hacer traducción del plano S al plano Z. Y eso lo vamos a hacer exactamente con esa expresión. ¿Sí? Bien. Quiero para irnos aterrizando con lo que estamos haciendo, muchachos, volver al diagrama de bloque fundamental, pero ya comenzando a usar algunas de las representaciones que nosotros hemos visto acá, ¿no? De un sistema de control que vimos la clase pasada.
En ese sistema de control genérico que vimos la clase pasada, nosotros decíamos algo así más o menos, ¿verdad? Decíamos, bien, tengo una señal continua. eh, Vamos a decir que como es continua es RDS, más o menos, aunque ellos le suelen poner T, ¿verdad? ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, nosotros decimos que este es el error, EDS. Lo primero que hay que hacer era llevarlo al tiempo discreto, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí en azul. Si esta era una señal continua, E de t, a través de un muestreador delta t, acabamos de decir que lo que vamos a tener es E asterisco de t, ¿verdad, muchachos? ¿Cierto? Por supuesto, en Laplace sería E asterisco ds. En este caso tendríamos un controlador que sería C asterisco ds o C de z, ¿verdad? Este es el control o controlador. Pero quiero que tengan clarito, ¿verdad? Que cuál fue el propósito del muestreador. Vamos a hacerlo en rojo. El propósito del muestreador per se fue tener una señal que era continua y convertirla ¿a qué? A discreta, ¿verdad? Si el controlador es discreto, muchachos, la salida del controlador otra vez será ¿qué? Digital, discreta, ¿verdad? Todo esto es digital, discreto. Pero la planta, la válvula, necesita volverse continuo. Entonces aquí viene algo que hablamos también en la clase pasada, que es el circuito de Holt, ¿verdad? También llamado el retenedor. ¿Se acuerdan qué dijimos que era el propósito del retenedor? ¿Cuál era el propósito del retenedor, muchachos? Si ustedes se acuerdan, el retenedor lo que iba a hacer era que iba a aguantarnos los valores, ¿se acuerdan? Pero básicamente lo que les estoy diciendo es que esta es tiempo continuo. O sea, el muestreador, ¿qué hace el muestreador? El muestreador, esta es la planta, la salida y cierro la reglamentación. Ya la planta es continua nuevamente. Entonces, a ver muchachos si me entienden. El muestreador convierte de tiempo continuo a discreto. Eso es lo que hace el muestreador. El muestreador, ¿qué hizo aquí? Convirtió de qué? De continuo a discreto. Por otro lado, ¿qué hace el retenedor, muchachos? Pregunta de Kahoot. ¿Qué hace el retenedor? Hace lo contrario. ¿Qué hace el retenedor? ¿Me convierte de qué? De discreto a continuo, ¿verdad? O sea, claro, mantiene los últimos valores, todo lo que dijimos, pero al final de los finales, este retenedor que está aquí, lo que hace es convertirme de discreto a continuo. ¿Cómo llenar? O sea, para convertir a continuo tienes que llenar los vacíos que hay entre los muestreos. El retenedor de orden cero los llena con pendiente cero, por eso se llama Z o H, ¿verdad? Pero ahorita justo vamos a ver otros retenedores, pero nosotros siempre vamos a usar el Z o H. Entonces, esos circuitos retenedores, la H es por hold, ¿verdad? Lo que hacen es convertir una señal discreta a continua, ¿sí? No es mi objetivo profundizar mucho en la parte matemática, sin embargo, sí les voy a dejar la idea básica allí, ¿no? La idea fundamental.
y está aquí en el libro, ¿no? Él dice que H es, o sea, la clave de la retención es, como lo voy a ver aquí, la clave de la retención es, si yo tengo un valor en el tiempo kt, ¿verdad? Y el que sigue es este, el k más 1t. La pregunta del mío es cómo lleno esto, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer el retenedor, cómo lo llena. Entonces él dice que lo llena con una función h. H, la que ustedes ven allí, h de kt más tau. Y él dice que es una función polinomial general, que es an tau a la n más an menos uno por tau a la n menos uno más a1 tau más x de kt, donde n es el orden, ¿sí? Entonces, si yo digo n es igual a cero, es de orden cero. Esto sería n igual a cero. ¿Por qué? Porque si yo digo n es igual a cero, todos estos términos desaparecen y h es una constante, ¿verdad, muchachos? En cambio, si yo digo, vamos a poner un verde porque si yo digo, por ejemplo, n igual a uno, en cambio, este sería con pendiente uno, porque lo que yo estaría diciendo es que h de kt más tau es igual a 1 tau más x de kt. Es decir, esa tau, que es lo que yo no ahí, ya sería de orden uno, una recta, ¿no? Si es de orden 2 es cuadrática y así sucesivamente. Como les mostré aquí arriba y en el ejemplo, muchachos, cuando el retenedor es de n igual a cero, es que se llama retenedor de orden cero. Entonces, hablemos específicamente del que yo voy a usar en todo el curso, que es el retenedor de orden cero. ¿Cómo eran las siglas en inglés? Que eso se usa en MATLAB, en todos lados, por eso le hacemos énfasis. Z o H. ¿Qué quería decir Z o H, muchachos, en inglés? Zero Order Hold. Retenedor de orden cero. Zero Order Hold, ¿verdad? Fue pregunta del Kahoot del otro día. Entonces nosotros decimos que, como para mostrar lo que ustedes ven allí, eh, si yo tengo un retenedor de orden cero, ¿verdad? Lo que yo digo es que si tengo aquí un X asterisco de t y tengo el famoso GH0 de S, retenedor de orden cero, voy a tener una función h de t reconstruida, ¿verdad? Y que si esta era, ya lo hemos dicho varias veces, pulso, 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 esta en cambio será constante, 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 ¿verdad? O sea, lleno ese espacio con pendientes. Hay una demostración para hallar cuánto es la función de transferencia del retenedor de orden cero. O sea, si vemos lo mismo que vimos hace un ratito, yo no puedo tener la tentación de no hacerlo. Así sea breve la demostración, muchachos, ¿no? Si yo digo que este es el valor en el tiempo kt, qué sé yo, este es el valor en el tiempo k más 1t, lo que dice el retenedor de orden cero es que vamos a llenar esto con esto. O sea que la función que yo voy a utilizar para llenar es esta que está aquí, que puse en rojo, que básicamente es un escalón que ustedes conocen, ¿verdad? Que se puede construir como la suma de dos escalones. Un escalón positivo en el tiempo kt, ¿verdad? Más un escalón negativo en el tiempo k más 1t. Entonces él decía es que esa función h, esa función de transferencia es mu de t menos kt menos mu de t menos k más 1t. Es lo que está haciendo aquí, muchachos. Ya les dije que yo no quiero hacer tanto énfasis en las matemáticas, pero ahí está. Miren, es lo que estoy diciendo aquí. Mu de t menos kt
menos mu de t menos k más 1t. Y usando las tablas de la transformada de Laplace yo puedo llegar a esta expresión, que si se quiere la puedo memorizar, pero es súper simple de demostrar. Esta expresión nos dice que la función de transferencia de un retenedor de orden cero siempre es 1 menos e a la menos ts sobre s. Un temita que hay que memorizar, muchachos. La función de transferencia de un ZOH, de un retenedor de orden cero. ¿Sí? Miren cómo estamos haciendo precisiones matemáticas de cosas que habíamos dicho antes de manera, si se quiere, informal. Yo creo que antes de... Esto ya lo veníamos... Uy, ¿qué pasó? Esto ya lo habíamos discutiendo hace algún rato, pero ya es tiempo ahorita de formalizarlo, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? A el asunto de los dominios, ¿no? A mí me gusta hacer este diagrama para que estemos todos claritos como el agua. Si yo tengo una señal x de t, a esa señal x de t, a través de la transformada de Laplace, yo le puedo obtener su qué, su x de s. Si a esa x de 3, a través de un muestreo, le obtengo la x asterisco de t o x de k, ¿verdad? Como lo quieran llamar ustedes, yo puedo a través de la aplicación de la transformada z obtener la transformación z como tal. ¿Sí, muchachos? ¿Qué quiere decir eso? Que nunca, lo que ya les dije varias veces, pero ahora lo insisto, no me puedo saltar en teoría directamente de la transformada z a la transformada de Laplace en ninguno de los dos sentidos. Siempre tiene que venir por esa dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría esta expresión no existe, transformada z de x de s. ¿Por qué? A ver, matemáticos, defiendan. ¿Por qué no existe esto? En teoría, si ustedes le presentan eso a un matemático, el matemático se va a molestar. Más bien, el matemático les va a decir que para que tenga fidelidad tiene que ser transformada z de la transformada de Laplace inversa de x de s Porque no es muestreo. variable real, sino variable compleja. Correcto, pero más, aquí estamos hablando, estoy queriendo tener con ustedes una pequeña discusión de nomenclatura. Ahora, adivinen qué, muchachos, toditos los libros de control usan esto que está aquí a la izquierda. Toditos los libros de control dicen transformada z de x de s. Pero los libros de matemáticas usan esto, porque este segundo, formalmente hablando, es lo correcto, ¿verdad? Porque a la función de Laplace le saco la transformada de Laplace inversa, la muestreo y recién allí le puedo, ¿qué? Si veo, ¿no? La función laplaciana primero le saco la transformada de Laplace inversa, luego la ¿qué? La muestreo y recién allí le puedo sacar la ¿qué? La transformada z. Esta que está a mi derecha es la expresión correcta matemáticamente hablando. Pero toditos los libros de control, y por eso le vamos a borrar la cruz, toditos los libros de control utilizan esta expresión. Y por supuesto hacen un disclaimer, ¿no? Asumimos que la señal es convertida a tiempo continuo y luego es muestreada y ya está en tiempo discreto. Nos ahorra un montón de tinta, muchachos, ¿verdad? Pero ya saben cómo son mis amigos los matemáticos. Si somos estrictos en todo el sentido de la palabra matemáticos, la expresión de la derecha es la que vale. Por eso tenía que hacer esto como un disclaimer correcto, como un disclaimer, exactamente lo que está diciendo Abraham. Un matemático pega un grito al cielo, pero yo les estoy haciendo el disclaimer para que puedan leer con tranquilidad los libros de matemáticas. ¿Sí me explico, muchachos, no? Un pequeñito disclaimer. Miren algo que solo lo muestro, esto no lo voy a desarrollar. Este ya no sería un Z o H, ¿no? Sino un retenedor de orden uno, ¿sí? ¿Por qué de orden uno? Porque ahora, ¿cómo llena los gaps? ¿Cómo llena los gaps? Los llena con rectas de pendiente uno, ¿sí me explico?
ese sería un retenedor de primer orden. Y si los lleno con parábolas, sería un retenedor de segundo orden y así sucesivamente. Esto es solo de manera informativa. En todo el curso nosotros vamos a trabajar con los retenedores de orden cero. Antes, estos que viene ahora, que está, es parte del material autónomo, lo que es reconstrucción de señales y teorema del muestreo, se veía en el curso de señales y sistemas. Se sigue viendo para los compañeros de telecomunicaciones. Pero es un tema súper importante y súper interesante que yo por eso, cuando hicimos la distribución de este curso, dije, lo tenemos que ver, por eso está en el material autónomo. Y es más, esta parte que está aquí tiene una práctica que me parece que es la práctica número 3, o sea, próxima semana. Entonces aquí yo tengo que hacer otro disclaimer, muchachos. Yo les acabo de mandar este material, ya está disponible el material de reconstrucción de señales en el aula virtual. Pero muchachos, ustedes esta semana hicieron práctica 2, ¿verdad? Necesito que ustedes revisen ese material no solo antes de mi clase, sino antes del laboratorio también, ¿verdad? Para que lo puedan entender mejor. ¿De acuerdo? Ese es el disclaimer. Aquí ya vamos a hablar un poquito, es un video que yo mismo hice del teorema del muestreo y cómo con experimentos de MATLAB van ustedes a poder reconstruir las señales y ver qué pasa cuando el muestreo es insuficiente. Porque ese es el principal problema del tiempo discreto, que si la señal es muy rápida y yo muestreo lento, pierdo toda la característica de la señal e inclusive, como vamos a ver más adelante, ya mismo, nos puede llevar a una inestabilidad. Todo esto se ve en esa clase, ¿no? Y de hecho, por aquí está el experimento que yo les pido que hagan, ¿verdad? El aliasing, el folding. Ajá, este experimento que ustedes ven aquí en las diapositivas es el que ustedes van a hacer como práctica 3, ¿verdad? Este que está aquí. Por favor, hoy día mismo ya queda en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual para que vean el video. Lo mejor sería antes de la práctica para que puedan entenderlo bien y ustedes van a sacar estas curvas, van a construir ustedes en MATLAB muestreos y retenciones con unos algoritmos que les vamos a dar. ¿Sí, muchachos? Así que chévere esa parte. Bien, vamos a ver ahora las transformadas Z con retenedor de orden cero. Cada vez lo vamos haciendo mejor y más simple el diagrama de bloques. Lo voy a volver a hacer de nuevo, muchachos. Y aquí voy a cometer un pequeño, no sé si llamarle error, pero una pequeña informalidad también que está allí, ¿verdad? En vez de ponerlo en Laplace, lo voy a poner en tiempo, RDT, está en toditos los libros. Ya usted sabe que luego de eso viene el muestreo, luego viene el controlador, que puede ser C asterisco de S o C de Z, luego viene el retenedor de orden cero, ¿verdad? Y luego viene la planta. Y luego viene la realimentación. Así más o menos están las cosas, ¿verdad? Solo que está feito esto. Y aquí está mi CDT. Vamos a ponerle nombre. Planta. No, ¿qué planta? Este es el control. Este es el retenedor de orden cero. Y esta es la planta. ¿Cuál es el problema, muchachos? El problema es que para efectos de diseño, ¿verdad? Siempre va a haber un retenedor previo a la planta. Por lo tanto, nosotros vamos a llamar nuestra planta de diseño para efectos del control discreto, ¿verdad? A la cascada que hay entre el retenedor de orden cero y la planta per se. Entonces, si esta es mi planta de diseño, mi GDS, mi planta de diseño va a ser GDS es igual a la función de transferencia del retenedor de orden cero por la función de transferencia de la planta. Recuerden ustedes, lo vimos hace un ratito, que cuánto era la función de transferencia del retenedor de orden cero. Es 1 menos E a la menos TS sobre S por la GPDS. Ahora, como nuestro diseño va a ser en el dominio Z, o sea, en tiempo discreto, yo lo que necesito es sacarle a estas expresiones la transformada Z. Entonces, vamos a decir nosotros que la transformada G de Z es igual a la transformación Z, siendo muy, muy estrictos, ¿verdad? Esto que está aquí es G de S. La transformada Z
Ya saben ustedes. Dos formas de escribirlo, ¿no? La transformada de Laplace inversa de g de s asterisco. O simplemente ¿cómo? La transformada z de quién? De g de s. Sí, entonces, siendo la informalidad que usan los libros de control, g de z es la transformada z de g de s, esto es igual, y esta aquí está una demostración de una fórmula de atajo que le llamo yo, esto es igual a uno menos z a la menos uno por la transformada z de gp de s sobre s. Esto que está aquí, muchachos, es una pequeña fórmula de atajo, ¿verdad? Que por cierto está aquí demostrada. Yo la hacía en la misma clase, la hacía cuando teníamos el curso. O sea, quiero que sepan un poquito de historia. Antes teníamos un curso, solo un curso de control digital, lo tuvimos por 3 años en la reforma curricular anterior. Ahora el curso lo tuve que reducir a la mitad porque tengo en la mitad control digital en el primer parcial y en el segundo parcial espacio de estados. Cuando era todo yo hacía esta demostración, por eso en la diapositiva sí se las dejo para aquellos curiosos de la matemática. Pero si ustedes lo revisan, muchachos, esto que estoy planteando aquí del lado izquierdo es exactamente lo que les acabé de decir, ¿no? Si la señal es esta, ¿verdad? Que es esta misma que les puse acá, ¿no? ¿Sí? Comienzo a hacer unos artificios matemáticos, trucos matemáticos, para poder hacer la demostración. Y al final de toda esa demostración, que ahí se las dejo en la diapositiva para que la revisen, llego a esta expresión que les acabo de poner aquí, ¿verdad? O sea, simplemente lo único que he hecho es no hacerles la demostración. Ahora, la pregunta va a decir, pero profesor, ¿por qué nos particulariza esa fórmula? Por lo que está acá arriba, muchachos. En la mayoría de plantas, por no decir en todas las plantas, siempre la planta va a estar en cascada con un ¿qué? ¿Con quién? Con el retenedor de orden cero. Entonces, para sacar la función de transferencia pulso, la plus, z, perdón, de la señal, siempre voy a tener que usar esta fórmula que está aquí. Para sentarlo vamos a hacer un ejemplito numérico para que ustedes lo vean bien, ¿sí? Un ejemplito numérico. Siempre los ejemplitos numéricos nos ayudan a afianzar las cosas. Supóngase que usted tiene un retenedor de orden cero en cascada con una planta GPDS. ¿Sí? Qué feo que escribí. GPDS. ¿Ok? Y le estoy diciendo que GDS es la cascada de las dos. Entonces, si GDS es igual al GH0DS, que es la función de transferencia esta, ¿no? Del retenedor de orden cero, ¿no? Por GPDS, hallar la transformada Z de GDS. Vamos a suponer que GPDS es igual a uno sobre S más uno. Entonces, muchachos, yo puedo ser directo, pero bueno. GDS es GHDS, que es uno menos E a la menos TS sobre S por la función uno sobre S más uno, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero, pero, en lugar de decir, pues, que G de Z es la transformada de Laplace de G de S, perdonando la informalidad, voy a usar esta fórmula atajo que les acabé de mostrar, que dice que G de Z es igual a uno menos Z a la menos uno por la transformada Z de GP de S sobre S. Por favor, mírenla como fórmula, muchachos. Si usted tiene en cascada un retenedor de orden cero con una planta, bueno, la transformada z es esta constante que es uno menos z menos uno por la transformada z de la función original sobre S. Y ahí viene la matemática del ejercicio. Esa g de z entonces es igual a uno menos z a la menos uno por la transformada z de, ya me la dieron, uno sobre S más uno sobre S. ¿De acuerdo? O sea, uno menos z a la menos uno por la transformada z de uno sobre S más uno. Muchachos, para hacer eso necesito, ya vieron por qué, cómo comento a cada rato la informalidad matemática, ¿no? Pero así lo hacemos con los libros para no perder mucho tiempo. Entonces,
uno sobre s de s más uno, vamos a usar expansión en fracciones parciales, es igual a sub 0 sobre s más b sub 1 más a sub 1 sobre s más uno. Expansión en fracciones parciales, ¿no? De donde a sub 0 es uno sobre s más uno cuando s es 0, ¿verdad, muchachos? Ustedes se acordarán. O sea, uno. Y a sub uno será igual a uno sobre s cuando s es menos uno, o sea, esto será menos uno. ¿Qué quiere decir eso? Que mi g de z es igual a uno menos z menos uno por la transformada z ya de la función expandida en fracciones parciales, o sea, uno sobre s menos uno sobre s más uno. Y aquí todo va a agarrar sentido porque ahora sí vamos a la tabla, muchachos. Con toda la informalidad que estamos cometiendo, asumiendo que la señal converge, ¿sí? Asumiendo de que está muestreada, vamos a la tablita. Vamos a la tablita, vamos borrando los que no son. Bueno, casi todos van a ser el mismo. Vamos a la tablita y primero tenemos uno sobre s, ¿verdad? En la tablita, uno sobre s está aquí, ¿cierto, muchachos? Y aquí es igual su transformada z. Si es uno sobre s, la transformada z es uno sobre uno menos z menos uno. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos reemplazando esa primera. G de z es uno menos z menos uno. Y ya sacando transformada z, en vez de uno sobre s, decimos que tenemos uno sobre uno menos z menos uno. ¿Cierto, muchachos? Y ahora el otro término es uno sobre s más uno. S uno sobre s más uno lo podemos reemplazar de aquí de uno sobre s más a, o sea, con a igual a uno, ¿verdad, muchachos? Que sería esto. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Es eso, con a igual a uno, ¿cierto? Entonces sería uno sobre uno menos e a la menos at, ¿verdad? O sea, e a la menos t, porque a es uno, z menos uno. Ya aplicando las tablas, ¿sí? Ya nos falta un pedacito, muchachos. Nos demoramos por la llamada, perdón. Un pedacito. Es que no puedo hacer el Kahoot si no termino la teoría. Entonces, vamos haciendo rapidito. Perdónenme, yo me emociono en las clases. Copiar. Vamos haciendo rapidito. Vamos haciendo rapidito, rapidito, rapidito. Mantengámoslo con zetas negativos. O podemos cambiarlos también, pero bueno, eso ya es cuestión matemática, ¿no? Entonces, esto es uno menos z menos uno por uno menos z menos uno, uno menos e a la menos t, z menos uno, y esto es uno menos e a la menos t, z menos uno, menos uno más z a la menos uno. Uno con un menos uno se van, uno con z menos uno se van, esto es matemática nada más. Y nos queda entonces ya que la g de z es z a la menos uno, que multiplica a uno menos e a la menos t en el numerador sobre uno menos e a la menos t, z menos uno. Y si lo quiero con exponentes positivos, multiplicaría por z, dividiría para z, y allí entonces mi g de z sería uno menos e a la menos t sobre z menos e a la menos t, que sería la respuesta. Esto ya pueden ustedes ir haciendo eh, una parte de los ejercicios en el del deber. Ya les puedo mostrar cuáles se pueden ir haciendo, ¿no?
Para terminar, muchachos, un concepto súper rápido, 5 minutos, eh, que lo necesitamos para entrar con fuerza en la próxima clase. De hecho, este concepto ya lo vengo dando vuelta desde el inicio, ¿verdad? La llamada función de transferencia pulso. Última vez que la escribo así, de ahora en adelante la voy a llamar simplemente la FTP. Cuando yo digo función de transferencia es de continua, cuando digo función de transferencia pulso es discreta. ¿Qué significa la función de transferencia pulsos? Cuando ya la tenemos, ¿verdad? Significa que si yo tengo una entrada x de z y una salida y de z, la g de z sería mi FTP, ¿verdad? O sea, g de z igual a y de z sobre x de z. Esa es mi famosa FTP. Ahora bien, esta parte que estoy haciendo aquí la pongo muy brevemente porque la voy a tener que repetir al iniciando la clase que sigue. La función de transferencia pulso, muchachos, relaciona a la entrada y la salida no en todo el tiempo, porque es pulso. Solo las relaciona en los instantes de muestreo, ¿verdad? Es decir, esta función de transferencia no sabe lo que ocurre entre muestreo y muestreo, solamente relaciona la entrada y la salida en esos instantes de muestreo. Entonces, un minutito más nada más. Y claro, ahí queda, en esta dispositiva es mi última. Si yo vengo de una función continua, ¿verdad? X de t, que es muestreada, se convierte en x asterisco de t, y tengo una función que la vamos a asumir continua inicialmente, y que me bota una salida y de t. Muchas veces la señal existe o no existe, ¿verdad? Pero si existiera, no tengo problema. Y si no existiera, tengo que asumir que hay un muestreador de salida para tener la y asterisco de t. Ambos muestreadores tienen que tener la misma representación. Esto lo voy a repasar la próxima semana. Yo puedo decir, ¿verdad? Leyendo la lógica del bloque, por supuesto, esto es x de s, esto es y asterisco de s, esto es y de s, y esto sería, bueno, esto es x, y esto sería y asterisco de s. Yo puedo decir que y de s es igual a g de s por x asterisco de s, leyendo el bloque. Y entonces que y asterisco de s es igual a g de s por x asterisco de s, asterisco, donde, por eso es que lo he querido hacer hoy día, me estoy definiendo una nueva operación binaria que le llamo asterisco, pero esa operación asterisco no es otra cosa que un muestreo. Como vamos a ver brevemente la próxima semana, ese asterisco significa muestrear, ¿verdad? Y esa operación asterisco tiene algunas propiedades básicas que inclusive podríamos escribirlas, una especie de propiedad distributiva o una propiedad asociativa. Por el momento, lo único que vamos a decir es que en este caso el asterisco se distribuye únicamente si ambas expresiones o si una de las expresiones ya tenía un asterisco, es decir, esto va a ser g asterisco por x asterisco de s, pero esto lo vamos a repasar y mostrar en la próxima clase. De allí que la g asterisco de s puede ser igual a y asterisco de s sobre x asterisco de s, cuya representación es lo mismo que decir que g de z es igual a y de z sobre x de z. Sobre esto que estoy dejando ahorita, vamos a interactuar la próxima clase y ver qué pasa cuando hay o no hay muestreadores en ciertos puntos de la señal. Va a ser una discusión bastante interesante y hasta cierto punto basada en esta matemática, pero también en la representación práctica de aquellas las señales. ¿Cuál es el concepto básico ahorita? Simplemente de que la función de transferencia pulso solo está definida para los instantes de muestreo y no para todo el rango, si se quiere, de la señal, ¿verdad? Ahora sí puedo decir, gracias por la atención, que terminamos todo el material de la clase de hoy y vamos a hacer el Kahoot y más bien hagamos primero el Kahoot y si alguien tiene alguna pregunta la podemos ir resolviendo luego del mismo. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. Que descansen, muchachos, que tengan un lindo feriado. Nos vemos la próxima.